personas que probablemente hoy día es muy difícil que sean atendidos. ¿Están dejando entrar como de manera parcelada entre un grupo de adultos mayores y después algunos de la otra fila, o la otra fila está completamente parada? Mira, están entrando de manera parcelada. Acá sí un poco más se están respetando el tema de la distancia. Vemos al amigo acá que tiene un poco más de distancia con otras personas. Hay incluso en el suelo marcas de cuánto es lo que tienen que respetar de distancia. Si tú las puedes mostrar, Carlos, sí, se ve ahí, esa línea para amarilla. que se mantengan con esos espacios, y hay mucha gente que sí las está respetando. Pero claro, el tema es que la fila está acá y da la vuelta. Por calle Pirámide, estamos en Gran Avenida con Pirámide, da la vuelta por acá y continúa hacia allá. Entonces, claro, van avanzando desde el grupo de la fila de adultos mayores, avanzan en grupos de a 5 o 6 y después se da para que avance el resto de los grupos. Entonces, claramente se hace muy complicado para las personas que van a llegar a hacer trámites, para el que está al último de la fila, porque a las 2 de la tarde se acaba la atención. Sí. Ayer lo que hicieron fue entregar números para evitar que la gente estuviera aglomerada, pero finalmente igual se hace toda la fila. Gracias, sí, es una situación súper preocupante, y lo decía el alcalde Char, mucha gente no sale por irresponsable. Hay un grupo que sí, hay un grupo que sale por irresponsable, y lo veíamos en la nota, que se junta con los amigos, que no tienen excusa. Pero hay un grupo importante de gente que necesita salir, y eso es lo que estamos viendo, gente que necesita ir a hacer un trámite, por ejemplo, sacar la cuenta RUT o tener el plástico de la cuenta RUT para poder cobrar los beneficios que está entregando el gobierno, que es la única forma de tenerlo, de acceder a ello. Y para esto, la responsabilidad no es de esa gente, la culpa no es de esa gente. De alguna manera, el Banco Estado y ahí en colaboración con el gobierno tienen que hacer algo. Si no puede ser que obliguen a la gente a ir a hacer una fila de horas y horas exponiéndose de esa manera. ¿Quién me pidió la palabra? Lucho. Maca, yo te preguntaba recién para comentarte otro tema que no es menor, y cuál es el problema que se ha dado también con la cuenta RUT. Hay mucha gente que la única forma de acceso a un plástico, es decir, a una tarjeta, ya sea débito o crédito, es principalmente débito, es la cuenta RUT. Y actualmente hay mucho negocio de barrio que está con cuenta RUT y que no está recibiendo dinero en efectivo por seguridad de sus propios dueños. Claro. Entonces, la única forma que tiene de comprar la gente es con la cuenta RUT. Entonces, si no sacan la tarjeta, no tienen cómo comprar. Y además ahí les llega el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, todo llega a la cuenta RUT. Muchas gracias, Lucho. Volvemos contigo en cualquier momento. Habíamos dejado pendiente al alcalde del PIN. Alcalde, estábamos hablando de la situación de su comuna, La Granja, que es la que tiene más alta tasa de contagios en el país. Bueno, buenos días, ¿no? Hola. Jorge, doctor, Garena, Humberto. La verdad que tristes cifras tiene la Granja. Es penoso, porque además es toda la zona sur de Santiago la que estamos viendo, sí, que está viviendo una pandemia mucho más fuerte. Fíjate, yo quiero decir algo que decía Jorge, ¿no? Fortalecer la APS, lo hemos planteado, yo lo he planteado en la mesa COVID, lo hemos planteado al ministro Maña hace mucho tiempo, la OPS, lo hemos conversado a nivel panamericano, de fortalecer la atención primaria, es por ahí. En La Granja lo hicimos. Cuando supimos de esto, compramos ambulancia, tenemos salas de prehospitalización para que nuestros enfermos estén algunas horas esperando ahí antes de ser llevados a los hospitales, con oxígeno, con médicos, salas de poshospitalización, contratamos médicos, entregamos mercaderías, alimentos a los enfermos COVID. La verdad que fortalecimos todo el sistema, y aún así, y me consta que el resto de los alcaldes de los municipios lo han hecho, ha colapsado. Porque no basta solamente la parte sanitaria. ¿Saben lo que aquí vemos? Son las determinantes de la salud. Es la pobreza que se ve en los barrios, es el hacinamiento, es la imposibilidad de hacer un aislamiento como corresponde cuando alguien está contagiado, es el hambre que hay, la falta de recursos que te obliga a salir a la calle a vender, a trabajar. Es imposible. Nosotros todos, ustedes llevan 3 meses hablando de quedarnos en la casa, de las medidas que hay que tomar, de lavarse las manos, de usar mascarilla, del distanciamiento físico. Y nada de eso da resultado, porque aquí la pandemia se ha diseminado, se ha expandido, producto de las pobrezas, de las necesidades. Planteamos cuarentena desde hace harto tiempo. Se demoró el ministro, tal como se está demorando en Valparaíso. Ojo, en la quinta región se están demorando mucho en tomar la decisión, y cuando llegue esto a los cerros, Dios te pille confesado. Nosotros dijimos quién se va a hacer responsable de los muertos en nuestras comunas, y los hay. La gente está muriendo en la casa porque ya no hay ambulancias, no hay respiradores en los hospitales. Se demoró la cuarentena, se demora en llegar la mercadería. El gobierno anuncia
con todas las bombas, ¿no es cierto? El presidente dice 2,5 millones de cajas de mercadería. ¿Sabes cuántas nos están llegando diariamente? 500. Me tienen que llegar 40.000. Me voy a demorar 2 meses en entregar esa mercadería. La gente de los sectores donde más están contaminados, donde hay más hacinamiento, hay más pobreza, está saliendo todos los días a tratar de conseguir un plato de comida. Nosotros estamos haciendo comedores comunitarios, ollas populares, estamos entregando miles y miles de cajas de mercadería. Pero aquí necesitamos un gobierno mucho más activo. Se demora mucho en las medidas. Habla, ¿no es cierto?, del salario, que lo planteamos los alcaldes también. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades se comenzó a discutir que era necesario un ingreso, ¿no?, familiar para esta época. Todavía no llega, esperamos que llegue pronto. Necesitamos un Estado más ágil. Hablan de la cuarentena, mira la cantidad de gente, los autos que están en la calle. Se toman medidas, pero ¿quién controla que esas medidas se cumplan? No hay ejército, no hay carabineros, la delincuencia ha aumentado, la gente está en las calles, ¿alcalde? Los autos caminan, están en la carretera, están en las calles. ¿Quién controla? ¿Qué sentido tiene? Digámosle al gobierno que de una vez por todas asuma su responsabilidad, porque está muriendo la gente y están muriendo los pobres, está muriendo nuestra gente, están muriendo los pobres porque no tienen la atención, porque ya no hay ambulancia, porque ya no hay cama, porque no hay comida, porque hay hambre, porque hay necesidad. No sirve ir a una mesa donde estoy 2 veces a la semana, se conversa, se plantean varios temas, pero al final la gente sigue yendo y no se le dice la verdad. Digamos que ya no hay camas, pues. Digamos que no hay respiradores mecánicos, que se agotaron. Digamos que las ambulancias quedan detenidas horas y horas en los hospitales. Ahora, yo creo, alcalde, que eso lo ha dicho. No hay un espacio para recibir a los enfermos. Y los enfermos, Macarena, se están devolviendo a las casas a morir. Eso es lo que se está haciendo. Alcalde, el que no tiene recuperación se manda a la casa a morir, porque lo hemos visto en la comuna. La situación que usted describe es dramática y además la desesperación de quienes están ahí intentando ayudar a los vecinos. Me imagino, me pongo en su lugar, la impotencia de no poder ayudar más, de haber dado todos los recursos, como dice usted, médicos, de alimentación, y así todo no alcanza y no llega. Me imagino la impotencia que debe sentir. Cuando te llaman todos los días, por WhatsApp, te están llamando y te están pidiendo un paquete de mercadería, un médico, alguien que vaya a sanitizar todos los días, y a Char le debe pasar exactamente lo mismo. A todos los municipios sucede lo mismo, ¿ya? ¿Llegaron recursos? Sí, llegaron recursos. Con eso algo podemos hacer, pero se necesita mucho más y más agilidad, más rapidez, que se cumplan las medidas de cuarentena. Yo siempre esperé la conciencia y la responsabilidad cívica de cada uno de nosotros. Eso no se dio. Hay muchos, lo decía Evelyn Matei, principalmente los jóvenes. 50% de los jóvenes, ¿no es cierto?, de los contagiados son jóvenes. 12% de quienes ocupan los hospitales son jóvenes. Principalmente muchos de ellos, muchos, no todos, no cumplen, ¿no es cierto?, no tienen cariño, no tienen amor, ni por su familia, ni por su vida. ¿Alcalde? Están en las calles. Esperábamos eso, no se dio. Hay que actuar entonces con medidas más fuertes. Lamentablemente. Respecto a lo que dice el alcalde del PIN, alcalde Charp, bueno, es como una crónica anunciada, porque lo que está viviendo ahora la región metropolitana, y en particular comunas vulnerables, ustedes también tienen la quinta región, bueno, es lo que se puede vivir en las próximas semanas, ni siquiera meses, lo que va a pasar en los cerros. Él dijo, Dios nos pide confesado, hablábamos de los campamentos, de los cerros, de las poblaciones. Primero que todo, su balance de cómo lo han hecho las autoridades en estas medidas, y si definitivamente no cree que esto ya es un anuncio de lo que va a pasar y hay que decretar una cuarentena definitiva para la quinta región. Yo pienso que soluciones mágicas no hay. Estamos frente a una situación extremadamente difícil. Lo que sí parece que hay que hacer es que hay que cambiar la estrategia. Y creo que esa estrategia tiene que comenzar a implementarse ya. Y tiene que ver con salud pública, pan y territorio. Cuando nos referimos a salud pública, tiene que ver con fortalecer de verdad la atención primaria de salud. Hace más de un mes dijimos que había que hacerlo, que los consultorios tenían que tener la información para poder hacer el control epidemiológico, que teníamos que tener más recursos para precisamente hacer el seguimiento de los casos. Nos dijeron que queríamos publicar en Twitter la información de los pacientes. Hoy día todo el mundo reconoce que esa información era útil para poder desarrollar una estrategia de control y de seguimiento de los casos acorde a lo que requería la tragedia. Hoy día, por suerte, tenemos esa información y podemos hacer ese control.
Cuando yo digo pan, me refiero a los alimentos. Hay 54.000 hogares inscritos en el Registro Social de Hogares en Valparaíso. Estamos hablando de, en total, 220 a 240.000 personas. Estamos hablando de muchísima gente. Y las canastas familiares que ofrece el gobierno, que en Valparaíso van a ser 13.000, no alcanzan para poder cubrir 54.000 hogares. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo con iniciativa de la municipalidad, con donaciones del mundo privado. Estamos también articulados junto a una comunidad que se activó en función de objetivos vitales, con comedores populares, ollas comunitarias. Y en tercer lugar, yo digo territorio. Miren, es interesante el caso de la granja porque ese caso se da en todo Chile. ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente tiene que hacer fila para poder hacer trámite. Tenemos que resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos implementando en Valparaíso lo que se llama el confinamiento barrial o confinamiento comunitario. Dividimos a Valparaíso en 15 zonas. ¿Por qué 15 zonas? Porque tenemos 15 CEFAM y cada CEFAM tiene una zona de influencia. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que la gente pueda resolver su vida lo más cercano de su casa posible, dentro de su zona de confinamiento barrial. Para eso tenemos que dotar a esos territorios de crecientes grados de autonomía en materia de trámites, en materia de abastecimiento. En cada uno de estos 15 territorios existe una oficina municipal con un equipo que orienta, que asesora a la gente. Por ejemplo, en el trámite de actualización del Registro Social de Hogares, que es el trámite más importante. La municipalidad va al barrio, no la gente va a la municipalidad. Hemos hablado con Banco Estado precisamente a propósito de lo que se mostraba en la nota, con el registro civil, para que ellos también puedan descentralizar sus servicios y llevarlos a los cerros. Por ejemplo, el trámite más recurrente del Banco Estado, el sacar una cuenta RUT. Alcalde, o un depósito, como veíamos recién, había un señor de tercera edad que simplemente iba a depositar porque quizás debía una plata, dijo, es urgente, era la primera vez que salía a su cuarentena, no dice, ¿será necesario que tenga que salir a hacer un depósito y no haya alguien que pueda ir a recoger esa plata y hacerlo por ella? Sí. ¿Qué es lo que le pasaba a esa señora? Dijo, yo no sé ocupar internet. Bueno, ahí hay un rol de la comunidad organizada, que aquí en Valparaíso se está teniendo lugar, para hacer pedagogía, para poder orientar, para poder enseñarle a la gente mayor a utilizar los recursos que hoy día tenemos. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos la primera farmacia popular digital de Chile, www.redsaludpopular.cl, que ha permitido que muchos mayores, gracias a la ayuda que le han dado también los jóvenes que manejan mejor las tecnologías, accedan a los remedios de la farmacia popular a precios populares, con reparto a domicilio que está hecho por transportistas escolares. Se genera ahí una oportunidad de empleo. Entonces, el otro trámite que es importante en el Banco Estado, el retiro de la cuenta RUT, de la tarjeta, o en el caso del registro civil, la solicitud y el retiro de la cédula de identidad. Bueno, esos trámites se pueden descentralizar para evitar que la gente tenga que salir de sus casas. Ese es el modelo de confinamiento comunitario. La necesidad de abastecimiento, la gente tiene que aglomerarse en las ferias de todas las ciudades para comprar alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descentralizar las ferias, ¿alcalde? Llevarlas a los barrios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Valparaíso? La gente compra cerca de su feria, pero además también se genera una oportunidad de empleo porque la gente trabaja cerca de su casa. Entonces se genera un efecto virtuoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que PAN, salud pública y territorio debiesen ser los ejes que complementen lo que han dicho muchos expertos, lo que dijo el doctor, etcétera. Pero eso requiere, el ministro Blumel, y termino con esto, Macarena, discúlpeme que me extienda, el ministro Blumel decía, dejemos en cuarentena la política. Parafraseando algo que yo también había dicho hace un par de días atrás. Pero yo creo que lo que le faltó al ministro es un calificativo o un apellido. ¿Qué política hay que dejar en cuarentena? La misma política que por 30 o 40 años entendió que las cosas se tenían que hacer de cierta forma para resolver los problemas sociales en Chile. Miren lo dramático que es. Las comunas más ricas de Chile tienen más presupuestos. Las comunas más pobres, con más hogares inscritos en el registro social de hogares, tenemos menos presupuesto. Lo que nosotros podemos gastar por persona al año en Valparaíso son 220.000 pesos. Lo que puede gastar Las Condes, la alcaldesa Matei, el alcalde de Vitacura, va entre 1.200.000 y 1.600.000 pesos. Entonces, las condicionantes de desigualdad nos impactan. Y eso tiene que ver con las decisiones que se han tomado hace 30, 40 años. Entonces, estamos pagando hoy día los costos de una forma, y usted lo decía, de una forma de entender el país y la sociedad muy individualista, muy desigual y con mucha segregación. Y eso nos está trayendo también enormes dolores como sociedad. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con el doctor Bernucci, porque toda esta es la realidad de las comunas. Pero ¿cuál es la realidad de los hospitales de nuestro país? Lo vemos después de estos comerciales.
nuestros periodistas que están en la calle, las ambulancias esperando en las urgencias, los alcaldes mismos han dicho, ahí lo decía el alcalde del PIN, ya no quedan camas. ¿Cuál es la situación que sus colegas médicos, como representantes del colegio médico, están viviendo? Bueno, la verdad que es una situación bastante crítica. Todas las unidades de paciente crítico y las unidades de emergencia y las unidades de intermedio están funcionando al límite. Hay una tensión que es constante y creciente sobre los equipos y sobre los funcionamientos de los hospitales públicos, pero también de los centros privados. Hemos visto que muchas veces, históricamente, cuando el sistema público empieza a ser tensionado y empieza a colapsar, empezamos a descansar, ¿no es cierto?, en este colchoncito que era el sistema privado. Pero lamentablemente hoy en día la situación es total. Cuando el ministro habla que hay un 97% de camas de camas críticas utilizadas en la región metropolitana, no se refiere al sector público, se refiere al sistema de salud en su conjunto, exactamente, y por lo tanto este colchoncito que había ya no existe. Hemos visto cómo hemos hablado de una tasa de ocupación de un 93, 94, 97% de ocupación continua en los últimos días, y esa tasa de ocupación ha sido con un crecimiento de casi 200 camas aparte. Entonces, esto quiere decir de que, en el fondo, esta tasa se ha mantenido a pesar de que se han aumentado 200 camas casi en una semana. Por lo tanto, la situación es realmente crítica. Yo no recuerdo haber visto una situación así con mis casi 15 años de médico, ni para el año 2009, con la pandemia del H1N1. Yo estuve... estamos haciendo, digamos, yo trabajo en la posta central. En la posta central las camas básicas están siendo ocupadas por pacientes que están de una gravedad que en otras condiciones no hubieran estado en una cama básica. Así que yo creo que la situación ha ido increciendo, ha ido empeorando y probablemente va a seguir haciendo. Eso me preocupó, doctor. ¿Quiere decir que hay gente que estaría, por ejemplo, necesitando un respirador y que no lo está teniendo? Sí, o sea, en este minuto estamos tratando de utilizar formas para tratar de darle la mejor atención posible cuando en otras condiciones probablemente lo hubiéramos conectado antes. Doctor, y ¿cómo se toma el anuncio de las 400 nuevos ventiladores que ayer la autoridad sanitaria decreta? Dice, bueno, estamos esperando la llegada. Le preguntaron incluso al ministro de qué tipo de ventiladores, dijo que son de los mejores que hay ahora disponibles. Pero también nos dice, entre que se anuncian y están operativos, no sabemos cuánto puede pasar. ¿Cómo lo ven ustedes como colegio médico también? ¿Y qué información? O sea, no tenemos información más allá de la que el ministerio ha dado por la prensa. Eso es punto uno. Punto dos, cualquier ventilador nos va a servir. O sea, aunque sea uno, aunque sean 400, aunque sean 1000, cualquier ventilador nos va a servir. En realidad, aquí cualquier ayuda va a ser bienvenida. Referente a qué tipo de ventiladores son, probablemente, doctor, ojalá que sean ventiladores invasivos, ¿sí? No, es que yo me refería a otro tema, porque en el fondo es cuando se anuncia o cuando está disponible. El alcalde del PIN también nos da una información respecto a esto. Decía, a mí me anunciaron las 40.000 cajas, pero me están llegando 500 diarias. O sea, entiendo, el mensaje, la intención sigue siendo positiva, pero tenemos quizás un problema en la cadena de distribución. Desde que le va a llegar la primera hasta la última caja y se pueden pasar 40 días. Aquí es perfecto que lleguen 400 ventiladores o uno, pero si ese ventilador llega en 3 semanas más, vamos a tener un colapso gigantesco. O sea, por eso le preguntaba si ustedes tenían información adicional. Pero en 3 semanas más, por eso. O sea, sí, pero también lo que hay que entender es que cuando estamos sea en una situación, y vamos a estar en una situación que cuando sea sirve. Claro. En el fondo, sea hoy día, sea en 3 semanas más, va a servir igual. Ahora, ojalá nos llegue cuanto antes. Ojalá, ahora, tampoco sacamos nada en este minuto. Estamos en una situación en que no sacamos nada de recriminaciones. No sacamos nada en este minuto. Exactamente, no sacamos nada con apuntar con el dedo. Pero sí va a llegar en 3 semanas más. En 3 semanas más nos va a servir. Si va a llegar en una semana más, en una semana no nos va a servir. Porque en este minuto estamos realmente en una situación muy, muy, muy crítica. Estamos hablando de que hay casi 220 pacientes que están siendo ventilados afuera de una unidad de paciente crítico. Aquí yo no quiero asustar, pero sí tenemos que dar un sentido de urgencia. Una persona cuando es ventilada, cuando es conectada a un ventilador mecánico fuera de una unidad de paciente crítico, esa persona no está recibiendo el tratamiento ideal.
¿Ya? ¿Y qué quiero decir con esto que no está recibiendo tratamiento ideal? Que las posibilidades de complicación producto del mismo tratamiento son mucho más elevadas. Y por lo tanto, aquí lo que hay que entender es lo siguiente, para hablar en números técnicos. Escuché al alcalde de La Granja y me gustaron sus palabras en el sentido de que él trata de transmitir a través de sus palabras el sentido de urgencia que tenemos. Y ojalá la gente que nos está escuchando y nos está viendo pueda también entender de ese sentido de urgencia. En Italia, la tasa de mortalidad en Italia en algún minuto fue alrededor de un 11%, casi 12%, entre un 10 y un 12%. Y la tasa de mortalidad del COVID, solamente las personas que se enferman, es alrededor de un 3%, en algunos países un 5%. Lo que quiere decir es que hay una tasa de mortalidad de 6 a 8% que solamente se explica porque no recibieron el tratamiento adecuado, porque estaban colapsados, porque no fueron los ventiladores ideales, porque no se trataron en forma ideal. Entonces, lo que hay que entender aquí es que hay una mortalidad asociada al colapso del sistema y que va más allá de la mortalidad propia del COVID. Entonces, cuando lleguemos cuando estamos en un minuto donde estamos ventilando fuera de unidades de pacientes críticos, cuando estamos dando tratamientos que no son los ideales, efectivamente hay una tasa asociada de mortalidad. Y lamentablemente llegamos ya a ese punto. Eso es tremendamente preocupante, alcalde del PIN, lo aludía el doctor Bernucci, en el sentido de que una vez que los hospitales se nos llenan, y lo reconocía el doctor Bernucci, ya no se puede seguir entregando la misma calidad de tratamiento. Y eso es especialmente dramático en el sector sur hoy día de la región metropolitana, porque es ahí donde se están concentrando los casos. Es aquí en la zona sur de Santiago donde efectivamente aumenta el número de contagiados y de casos activos, ¿no? Y claro, los hospitales de los cuales disponemos, el Sotero del Río, el Padre Hurtado, también en el sector sur con el Hospital Barros Luco, ya todos comienzan a estar en su capacidad máxima. Es duro decir colapsar, ¿no? Pero la verdad que hemos conversado con los médicos nuestros, con los equipos nuestros que trabajan en urgencias de estos hospitales, prestan servicios en nuestras comunas y lo vemos, o sea, ¿alcalde? Vemos todo lo que está pasando y lo que nos dice la gente. Mira, si efectivamente, doctor, se nos envían personas ya a morir a la casa, o personas que mueren ahogadas en su casa. Yo no quiero crear alarma, pero sí para todos aquellos que siguen pensando que esto es como una gripe, o que se dicen frases tan irresponsables como vamos a tomar una cervecita, júntate con los amigos a tomar un café, o abro derechamente. Yo critico a Lavín cuando trató de abrir a Pumanque. Fue una tremenda irresponsabilidad, porque generan una falsa confianza y de que la gente salga. Y hoy día, claro, hay que saber que debo lavarme las manos, usar la mascarilla, quedarme en la casa. Y para que eso suceda, voy a insistir, necesitamos mayor proactividad y agilidad del Estado para llegar con todas las ayudas sociales que se necesitan para nuestros barrios. Si no, vamos a tener muchos más muertos. Lo que hizo el doctor Bernucci, Italia tiene el 11% de letalidad, ¿no? Lo tiene también España, tiene un porcentaje altísimo, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México. Chile, afortunadamente, y lo conversábamos anoche con algunos, no me explico por qué tiene una tan baja tasa de letalidad. Y lo digo en buena, entender por qué. Porque con el número de casos que tenemos un 1% de letalidad. Es bajo, pero no queremos llegar a eso. Y para que eso no suceda, para no aumentar, necesitamos que nuestra población se quede en la casa. Por eso yo insisto y hablo fuerte y le digo al gobierno, mire, asuma su responsabilidad. Si el presidente dijo 2,5 millones de cajas, 1.600.000 para la región metropolitana, que lleguen, ¿no es cierto? Rápidamente, no de goteras, porque la gente va a seguir saliendo y se va a seguir contagiando e infectando, y eso lo va a llevar a su casa, y ahí se multiplica. Créame que uno se multiplica por 10 hasta por 30 en muchas oportunidades. Estamos conversando con el alcalde del PIN, el alcalde Char y también el doctor Bernucci hasta ahora, mientras al centro de la pantalla usted ve lo que está ocurriendo en una sucursal del Banco Estado. Desde ahí hicimos un móvil hace algunos minutos cuando veíamos que hay mucha aglomeración de personas desde muy temprano intentando hacer distintos trámites. También ahí, alcalde Char, es un rol que quizás le podría competir al Banco Estado, facilitar muchos trámites y quizás tener no solamente o depender de cómo usted pueda subdividir las comunas
vacuna, sino que además que el mismo banco pueda entregar esos beneficios. Respecto a lo que nos decía hace poquito la alcaldesa Matei, dijo, a mí me da miedo que los costos económicos de estos momentos sean tan graves como los costos de la pandemia, y pensando en el futuro. O sea, las personas, es así de dramático, voy a ejemplificarlo así, las personas que no se van a morir hoy se pueden morir en el futuro de hambre porque tenemos graves problemas. ¿Cómo lo ve usted también, alcalde, considerando que el llamado es a quedarse en la casa, pero que también usted mismo en la comuna sabe que hay miles de personas que no pueden quedarse en la casa porque comen día a día, porque tienen que ir día a día, a buscar su sustento? Es que es efectivo lo que señalas, o sea, el COVID-19 no es solamente una crisis sanitaria, es también un hecho social o económico que golpea de manera multidimensional a una persona. Las personas que tienen mejor condición socioeconómica, que tienen más capacidades para poder abordar su vida, para resolver sus necesidades, tienen mejores condiciones y van a estar más protegidas por las variables preexistentes que un grupo muy grande de ciudadanos en Chile y en Valparaíso que no tienen esa posibilidad. Eso es evidente, o sea, lo que pasa en el sur de Santiago, lo que puede pasar en Valparaíso, lo que está pasando en otras comunas de Chile, tiene que ver con las variables de la desigualdad a la que hacía referencia antes. O sea, Chile es un país profundamente desigual. Evidentemente, la pandemia, si bien todos somos seres humanos, a todos nos va a impactar porque tenemos esa condición, nos va a afectar, sí, claramente, de manera muy distinta por esas variables. Entonces, yo pensaba mientras los escuchaba, bueno, ¿por qué sale la gente? ¿Por los confusos mensajes del gobierno? Sí, pero no solo por eso. Sale también porque hay personas que abusan también de su situación de privilegio. Acuérdense de los helicópteros que vinieron desde Santiago a Valparaíso hace un mes. Llevo 4 personas y no se explica. O el error que cometió el senador Quintero. Pero también es que la gente necesita salir, requiere salir. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa con las medidas más audaces? ¿Qué pasa con las medidas más extraordinarias? ¿Qué pasa con las medidas más radicales? Una caja de alimentos, pucha que es bienvenida, pucha que es importante para una familia que no tiene que comer. Y a la gente le da lo mismo si la entrega el alcalde Char, el alcalde del PIN, el colegio médico, el gobierno regional, el Papa o los extraterrestres. Porque es una necesidad que se resuelve lo inmediato. Pero no podemos sostener una política de alimentos a base de cajas, porque además no alcanza. Mira, en Valparaíso, yo les decía, hay 50.000 familias que son parte del 40% más pobres según el registro social de hogares. Las cajas que en definitiva propone el gobierno no alcanzan para eso. Es que algunos lo que plantean, alcalde, entonces es que como contraparte se empieza a abrir el comercio de forma paulatina, con resguardo sanitario. Aquí hay que balancear. Los supermercados, pero mira, los supermercados están abiertos, el comercio de proximidad, abarrotes están abiertos, las ferias están funcionando. Si el problema es que la gente no tiene plata. Por eso. O tiene menos plata que antes. Yo no me refería a abrir el comercio para comprar, me refería a abrir el comercio de a poco, incluso el comercio que es más informal, como una señora que tiene un carro de papas fritas, digamos, solo para que ellos tengan ingresos y puedan comprar sus alimentos y quizás para que se abran nuevamente las plazas de trabajo. Es muy compleja la decisión, porque por otro lado tenemos todo el aspecto sanitario. Aquí probablemente el doctor Bellucci diga, eso no puede ocurrir, ni pensarlo por ahora. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la persona que vende papas fritas o sopaipillas acá en Valparaíso lo hace porque no tiene que comer y porque no tiene plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? El problema del circulante. Y los 66.000 pesos, y ahí voy con el problema de fondo. Lo que hoy día está arriba de la mesa como bono COVID no alcanza. 66.000 pesos por persona no alcanza. No está ni siquiera cubriendo la línea de la pobreza. Entonces, bueno, hay una discusión sobre cuándo el país tiene que gastar la plata. Tiene que gastarla ahora, mañana, pasado. ¿Cuál es el instrumento? La plata hay que gastarla ahora. Ahora la gente se está padeciendo hambre. Ahora los contagios están descontrolados. Ahora necesitamos acciones que eviten lo que el doctor decía que se puede producir un par de meses más. Mira, te voy a poner una cuestión muy concreta para graficar los límites de la política pública. El Estado le dice a las mujeres, denuncien a sus agresores, porque con eso vamos a poder ayudarlas. Pero con denunciar no basta, porque esa mujer que es víctima de violencia machista no tiene otro lugar donde vivir y va a seguir viviendo en confinamiento con su agresor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la Municipalidad de Valparaíso? Bueno, además de denunciar, además del acompañamiento psicosocial, lo que vamos a habilitar es un bono de acogida, un bono que permita a esa familia, a esa mujer, salir de la casa del agresor y poder buscar un lugar donde poder pasar la cuarentena, para poder
básicamente no ser incluso objeto de violencia que puede provocarle la muerte. O sea, acá han aumentado en un 75% las denuncias. Entonces, las mujeres no pueden salir. Claro, el gobierno dice, quédense en casa, ¿pero con quién? Para vivir con el agresor. Hay que sacar a las mujeres de esos lugares y habilitar condiciones dignas, ya sea donde una amiga, donde un familiar, o donde una residencia, una hostal, pero para eso necesitamos recursos. Bueno, la política acompañar las medidas de los recursos que hagan que esas medidas puedan ser implementadas. Alcalde, más que o junto con la preocupación por los recursos, por la falta de camas críticas, y quería preguntarle al doctor Bernucci, hay una preocupación muy grande por el desgaste que está teniendo el personal médico. Ya tenemos casos de médicos que están hoy día conectados a ventiladores, de médicos, ayer hablábamos del doctor René Sánchez, que es el primer médico fallecido por coronavirus, que trabajó hasta el último día por sus pacientes y después de un mes falleció y perdió la vida. ¿Cuál es la situación actual de agotamiento, de cansancio, de un grupo humano que está muy sobreexigido y no sé si están teniendo hoy en día el apoyo de salud mental que requieren? Sí, bueno, efectivamente siempre en esta pandemia a nivel internacional el tema del recurso humano ha sido un tema fundamental, principalmente porque el trabajar en un centro de salud, sea un hospital, o sea un consultorio, sea una consulta, efectivamente es un factor de riesgo para ser motivo de contagio, y el personal de salud es uno de los que tiene mayor cantidad de factor de riesgo para ser contagiado. Efectivamente, usted hablaba del fallecimiento del doctor Sánchez, una persona a quien tuve la suerte de conocer. En este minuto está haciendo el sepelio, el funeral, y la verdad que fue una situación que fue bastante dura, y principalmente porque puede ser el preludio de lo que eventualmente pueda pasar de acá en poco tiempo más con mayor cantidad de casos. Efectivamente tenemos varios colegas que están conectados en este minuto al ventilador mecánico en una situación crítica. Y ojo que no solamente médicos, tenemos enfermeras, tenemos técnicos paramédicos, tenemos todo el equipo de salud que puede estar expuesto. Y referente a la salud mental, efectivamente, los casos de burnout, que ¿no es cierto? Este sobrepaso que sienten el personal de salud se ve aumentado en estas situaciones de pandemia. Tenemos casi un 10% de las personas con licencias médicas en este minuto, aparte de las cuarentenas obligatorias